Bueno, mis queridos hermanos, seguimos en este estudio del libro de Colosenses, que hemos estado avanzando, así que estamos muy contentos de cómo hemos ido avanzando. Así que quiero invitarlos a que pueda abrir su Biblia en el libro de Colosenses y vamos a leer en el capítulo 3 y vamos a leer el verso 5 en adelante. ¿Ya? Voy a leer desde el verso 5, solamente el 5. ¿Ya? Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. En esta etapa de la carta, no olviden que esto es una carta y que por lo tanto tiene un remitente, destinatarios y también un cuerpo dentro de la carta donde la carta va en un desarrollo porque la carta quiere responder a algo. Y Pablo en esta etapa viene hablando, y lo último que venía diciendo, es que en Cristo está nuestra verdadera vida escondida. Nuestra verdadera vida está escondida en Cristo. Y decía en el verso 1 del capítulo 3, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en un lugar de honor a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Entonces, Pablo está entrando en un momento, está diciendo, ustedes como están en Cristo, ustedes son nuevas criaturas. ¿Y qué significa esto? Ustedes han resucitado a una nueva vida con Cristo. O sea, ustedes tienen una nueva vida en Cristo. En otras cartas dice, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. La vida cristiana no consiste, y tal como lo señaló anteriormente, en seguir reglas y ritos, en andar solamente siguiendo reglas. Muchas personas se conforman y le gustaría que alguien les dijera, pero explícame cuál es el manual del pecador, qué no debo hacer y qué debo hacer. Así como cuando en el Antiguo Testamento las personas pensaban que siguiendo únicamente la ley y sin saltarse ni un punto ni una coma de la ley, entonces iban a lograr la salvación. Y no, nunca ha sido así. El Señor lo ha mostrado una y otra vez que es por fe y que a Él le interesa el corazón del ser humano, porque ahí es donde se gestan las guerras, los pleitos, las enemistades y todo lo que vemos hacia afuera, en lo que estamos a veces sumergidos, ¿cierto? Decimos, tanta delincuencia, tanto de esto, todo eso nace del corazón de la persona, ya sea por resentimiento, por cualquier situación, pero nace de su interior. Y también de su interior nace la bondad, la solidaridad y el amor, pero son obras que hace el Señor en el interior del ser humano. Entonces dice, la única manera que el ser humano cambie es que cambie desde adentro, que cambie su interior, que cambie su manera de pensar, que cambie sus sentimientos más íntimos, que quizás no le muestra a nadie. Entonces, esa única manera es que Cristo venga a la vida de una persona y lo transforme desde adentro. Y esto es lo milagroso, que Cristo puede entrar en la vida de alguien que confía en el Señor, que luego de que ve lo glorioso que es Cristo, permitir que Cristo entre en su interior y nazca Cristo y que Cristo se desarrolle en su interior y le vaya transformando la manera de pensar. Y dice que eso es la plenitud, eso es la madurez. Entonces dice que eso es resucitar y eso es realmente tener una nueva vida. ¿Por qué? Porque ya no es la vida como yo la veía antes, sino que la vida como ahora la veo a través de los ojos de la fe, que no tenía antes. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo en el verso 5 dice, como tenemos una vida nueva, como morimos con Cristo y resucitamos con Él, dice, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. O sea, Pablo ahora va a entrar en una parte de la carta donde dice,
lo que nosotros debemos hacer morir dentro de nosotros. Como ustedes ya son nuevas criaturas, ustedes van a tener que hacer morir, dejar de lado estas cosas que hacían antes, pero que ahora en nada ayudan en su nueva vida nueva, en la vida con Cristo que tienen. Por eso dice, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan. ¿Dónde están? Dentro de ustedes. Y el apóstol Pablo es específico porque el ser humano necesita que sean específicos. ¿Cuáles? Dice, no tengan nada que ver con inmoralidad sexual, impurezas, ¿cierto? Bajas pasiones y malos deseos. O sea, está hablando del tema interior. Ustedes, ojo con lo que anhelan, ojo con lo que desean. Muchas personas se confían, y en eso estaba el problema de la ley, que decía la ley de Moisés, la ley mosaica, ¿cierto? En realidad los 10 mandamientos decía, no matarás, no adulterarás, no codiciarás nada de tu prójimo, ni su esposa, ni su asno, ni nada. Entonces existen 10 mandamientos y estos 3 que estoy hablando son de prohibiciones que en nada favorecen nuestra vida. Entonces, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, el Rey de este reino, y la gente religiosa de ese tiempo, que conocía la ley, ellos decían, yo nunca he matado, yo nunca he asesinado a nadie, por lo tanto yo ese mandamiento lo cumplo al pie de la letra. Yo nunca he adulterado, nunca he estado con una mujer distinta que no sea mi esposa. O alguien dijo, yo nunca he tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, por lo tanto yo no he fornicado. O yo nunca le he robado a mi hermano, nunca le he robado a nadie, por lo tanto yo tampoco estoy exento de eso. Y el Señor les vino a traer lo que se llama jurídicamente el espíritu de la ley. No la ley a secas, sino que el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? El Señor dijo, el espíritu de la ley es, tú dices que no has matado, perfecto. Pero si tú en tu corazón quisiste el mal de tu hermano, incluso lo trataste de tonto, de inepto, ¿por qué? Porque lo quisiste aplacar tanto y pisotear y humillar a tal punto que tus palabras fueron tan duras, lo terminaste matando y por lo tanto eres culpable de ese juicio. Tú dices que nunca has adulterado, pero si codiciaste una mujer en tu corazón, ya adulteraste con ella. Entonces el Señor subió los estándares de la ley, que eran de la actuación de las personas, a lo que sucedía en el corazón de las personas. Y el Señor esto lo lleva a todo ámbito. Por ejemplo, la persona dice, debo llevar la ofrenda, ahí está la ofrenda, yo voy a llevar esto. El Señor dice, no. Aquí tú no me la traes como tú quieres. El Señor ama al dador alegre. A mí no me vienes a dar una ofrenda por necesidad, porque tú quieres un cambio, porque tú dices yo te doy 10, me devuelves 100. No. Esto no es trueque, esto no es cambalache. Esto es, tú me das por amor. Tú eres bondadoso por amor. Entonces, el Señor muestra en una y otra ocasión que el problema del ser humano está en su corazón. Y su corazón afecta su manera de pensar. Y como el problema está en su interior, el problema de su interior le afecta a toda su vida. Y hasta que su interior no cambie, nada de su vida va a cambiar y va a vivir de frustración en frustración. Por eso que él dice, parte con lo interior. No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual. ¿De dónde parte eso? Del interior. Por eso que habla después de impureza, bajas pasiones y agrega malos deseos. ¿De dónde parte todo eso? Del mal deseo. Y después agrega, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. O sea, está comparando las personas que aman el dinero con la idolatría. Y a veces nosotros camuflamos el amor al dinero. Y el Señor es irruptivo, va contra nuestra naturaleza humana, que el ser humano tiende a esconder cosas. Como les decía adelante, yo nunca he pecado, yo nunca he adulterado, yo nunca he robado, yo nunca he matado. El Señor dijo, sí,
pero a mí no me interesa lo que realmente se ha hecho hacia afuera. A mí me interesa lo que está pasando en tu corazón, porque de lo que está pasando en tu mente y en tu corazón hay un trecho corto para que se ejecute. A lo mejor tú no has ejecutado lo que estás pensando porque te faltan recursos, porque te falta tiempo, porque te falta el valor o porque simplemente las circunstancias no se han dado. Pero no quiere decir que en el fondo no lo deseas. Entonces, cuando tú tienes un buen deseo en tu corazón, está bien, pero los malos deseos en tu corazón te carcomen y te van a llevar a un mal camino. Entonces, el Señor sabe que no solamente importa el acto, importa lo que está en el corazón. Por eso que habla de hacer morir, porque en el fondo la vida del cristiano es morir, morir. Amén. Diga conmigo, no. Diga, lo que el Señor quiere es que yo muera. Por eso que lo explica una y otra vez. Si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. Y Pablo lo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. Y después dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así partía esa cita. ¿Qué significa estar crucificado? Significa estar muerto. ¿A qué fue el Señor a la cruz? A morir. Entonces dice, a causa de estos pecados que estaba hablando, viene la ira de Dios, o sea, el enojo. El Señor tiene una reacción. ¿Por qué? Porque, amado, alguien diría, pero es que Dios no podría, porque Dios es amoroso, pero Dios es justo. Cuando alguien es justo y ve injusticias, ve maldad, ve cosas que no están bien, se produce un sentimiento interior que no nos gusta y a nosotros nos da una rabia, un enojo de la injusticia y que cuando no lo podemos resolver le llamamos una impotencia, que queda una rabia contenida de cómo tanta injusticia, cómo tanta maldad. El Señor también está, pero el Señor como no es hombre, Él sabe lo que está ocurriendo y en algún momento va a mostrar su ira, su enojo y su rabia y va a mostrar su corrección. Ahora, esa rabia y esa ira que habla de la ira del Señor sigue siendo una ira santa. Y alguien diría, ¿cómo va a ser santa? Porque los seres humanos cuando se enojan se arrebatan y se exceden. Por eso que el apóstol Pablo dice, airaos o enójate, pero no peques. Pero es que el hilo es muy delgado para que un ser humano se enoje sin pecar. Dios se puede enojar sin pecar. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, porque Él es justo, porque Él es santo. Él va a hacerlo en la justa medida. Él va a hacer un juicio justo en la justa medida cuando cometemos algo. Y nos va a traer una y otra vez. Por eso que dice que todas estas cosas lo que acarrean es la ira de Dios. Y agrega que esto estaba en nuestra vida anterior. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia o la ira, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. O sea, el Señor está diciendo, es el momento de que ocurran los cambios. La vida del cristiano no consiste en una vida de un ritual religioso. Para una persona, seguir reglas, para algunas, no para todos, pero para algunas, es súper simple. Es como dicen, ya, no nos compliquemos. Dime qué es lo que tengo que hacer y ya. Yo conozco muchas personas en los trabajos que pueden aportar mucho, pero no se quieren complicar y es válido. Y dicen, mira, a mí no me expliquen los 50 procesos, los 50... Tú dime qué tengo que hacer. Una vez una persona me dijo, tú no me expliques, Víctor, cuándo vamos a terminar. Tú dime qué es lo que haga. Yo le dije, mira, tienes que doblar un fierro, porque era algo de construcción. Así, ya está. ¿Cuántos te hago? 100. Listo. Y la persona no se quería complicar. Después que terminó los 100 me dijo, ¿y ahora qué hago? No, ahora hace esto otro. Ahora hace esto. Hay personas que necesitan las reglas. Dime cómo lo hago. ¿Te doblo esto 3 para adelante? Sí. ¿Para qué sirve? No tengo idea, me da lo mismo. Tú me pediste 3 dobleces en esta hoja, se acabó, ahí está. Eso es una persona que tiene cero compromiso, o sea, porque nadie responde cuando alguien no tiene compromiso. Entonces, el Señor está diciendo que la vida del cristiano
y la vida del pueblo de Dios, que el pueblo de Israel también se confundió en esto, no significa solamente en seguir reglas. Por eso que anteriormente decía que nadie le imponga que ustedes tienen que seguir una dieta alimenticia, que no se olviden de las fiestas del Señor, que te tienes que circuncidar, porque eran meras reglas. Nadie puede seguir reglas por reglas porque son vacías y en algún momento tú vas a querer hacer otra cosa. El Señor está diciendo, la vida cristiana es esto, una nueva vida. El Señor da la oportunidad de que alguien tenga una nueva vida. Esa vida que a lo mejor vas creciendo y alguien se empieza a sentir mal en un área, frustrado, o en la medida que vamos envejeciendo nos damos cuenta que cuando queríamos cambiar todo el mundo, después era absolutamente imposible y nos vamos conformando. El Señor dice, la vida que tú como la ves puede ser una vida totalmente diferente. Y alguien dice, sí, lo sé, sí, también he visto los dibujos animados y también conozco al ratón Pérez y la hada madrina. No, Dios no se está refiriendo a eso, está refiriendo a un cambio que puede ocurrir en tu interior de tu manera de ser y de tu manera de pensar. Y esas cosas que yo me molestan de mí mismo, como dice acá, dice el enojo, la ira, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No es que todos tengan todo junto, pero lo que tenga, hay gente que llega un momento que dice, me carga eso de mí, pero ¿qué le voy a hacer? Así es nomás, pues me tienen que aguantar. El Señor dice, eso puede cambiar. Pero si tú lo haces por un esfuerzo humano, te dura poco. O si sigues las reglas y los rituales, decía Colosense, decía el apóstol Pablo, en nada pueden cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano. Tu naturaleza, tu deseo de hacer estas cosas no cambian únicamente por seguir ritos, por ir todos los domingos a la iglesia, por ir los miércoles a una célula o por hacer esto. No cambian por eso, cambian porque Dios está haciendo un cambio en tu interior. Y en esto consiste la vida cristiana, que Dios haga un cambio tan profundo en tu interior que tú seas otra persona. Que alguien después nos vaya viendo y diga, oye, realmente esta persona es otra. Que alguien diga, este Víctor es otro. Víctor Herrera, que soy yo, tiene que morir, tiene que ser otro. No tiene que enojarse, no tiene que ser tan enojón, no, tiene que dejar estas cosas. ¿Cuál es la única forma que esto ocurra? Que yo haya resucitado de nuevo, que Cristo haya entrado en mí y que yo haya muerto. Si yo morí y resucita Cristo en mí, Cristo comienza a crecer en mí. Si Cristo comienza a crecer en mí, entonces esto es posible. Y esto es lo milagroso. Y esta es la diferencia entre la religión así vacía y el cristianismo, porque el cristianismo consiste en ser seguido de Cristo, que Cristo se haga grande en nosotros, que Cristo sigue en la tierra. Y para Cristo esto es así. Por eso que cuando le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo andaba persiguiendo cristianos. Saulo ni siquiera se topó con Jesús. ¿Pero por qué Jesús le dice eso? Porque Cristo estaba dentro de las personas. Y eso es la diferencia. Entonces hay personas que se preguntan, ¿cómo esa persona se dice ser cristiano si sus actitudes ni se parecen a las de Cristo? Ahora, ¿cuál es el objetivo de un cristiano? Que nos vayamos pareciendo a Cristo. Esa obra es sobrenatural. Esa obra Dios la hace porque a través de su palabra nos va transformando el pensamiento y Él sabía que humanamente no podíamos. Él sabía que humanamente es imposible. Por lo tanto, por eso dijo, yo no los voy a dejar solos. O sea, no los voy a dejar huérfanos. Voy a darle de mi espíritu. ¿Y dónde va a tener que estar mi espíritu? En su interior. Porque el problema que ustedes tienen está en su interior. Y la única forma es que algo entre tan profundo en su interior que sea mi espíritu y que mi espíritu los transforme desde adentro su manera de pensar. Y esa es la única manera en que ustedes se pueden parecer a Cristo. Y en la medida que está mi espíritu en su interior y ustedes permiten que vaya creciendo Cristo en su interior y vayan llenándose cada vez más del conocimiento de Cristo y la verdad de Cristo, ustedes se van a parecer a Él. Entonces todo esto que ustedes quieren para sus vidas, que es obrar bondadosamente, amar a los que te odian y vivir una vida plena en Cristo, es que Cristo sea grande en ustedes. Y por eso agrega, verso 9, no se mientan unos a otros, seguía, dice, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos estos actos perversos. Ahora, mis amados hermanos,
¿Esto significa de que un cristiano ya está terminado cuando viene Cristo? No, no, absolutamente no. Por eso que el apóstol Pablo también dice en Filipenses, dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que la obra comienza, inicia en nuestras vidas, la vida eterna, el reino de Dios y todo lo de Dios comienza en nosotros cuando Cristo viene a nuestra vida porque nace. Esa es la semilla plantada en nosotros. Y esta semilla va a crecer, tiene que crecer. Entonces, entra y se perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es su segunda venida. Entonces, la vida del cristiano es una perfección continua de parecerse a Cristo hasta que esta persona se vaya de esta tierra. Y la persona no necesita afanarse, necesita confiar, necesita creer y necesita que cuando se caiga y que nosotros, los de Dios, no es que no pequemos, caemos en pecado. Y Dios lo sabe, por eso que el apóstol en la primera carta de Juan a los discípulos de Cristo, Juan le dice que tenemos abogado en el cielo y que tenemos que arrepentirnos, pero que lo que sucede es que nosotros no queremos pecar, no queremos caer, no queremos ofender ni a Dios ni hacer sentir mal a las personas. Pero a veces en esa naturaleza que como estamos siendo perfeccionados, caemos. Yo, por ejemplo, les voy a abrir un poco mi corazón, no me quiero enojar, no me quiero molestar con cosas triviales, pero a veces caigo en ese deseo humano de que las cosas se hagan a mi manera y la justicia que a mi modo se ve. Y caigo en eso. ¿Y qué me toca? Primero, ¿yo quería caer en eso? No. Soy consciente y mi deseo es no hacerlo. Bueno, eso lo produce Dios, porque dice que Dios cuando entra en tu corazón produce el querer como el hacer. Entonces, eso es lo que tú ahora quieres, pero a veces caes. El Señor dice, obvio, porque vas creciendo como un niño que quiere aprender a caminar. A veces se cae, sigue caminando. ¿Qué le queda? Pararse. ¿Qué significa pararse para un cristiano? Significa arrepentirnos, tener conciencia de lo que hicimos. Y para eso el Espíritu Santo está en nuestra vida, para darnos esa conciencia y nosotros arrepentirnos y pedirle perdón a quien hayamos fallado, ya sea una persona o ya sea a Dios o a ambos. Y luego, ¿qué hacer? Clamarle al Señor para que nuestra naturaleza pecaminosa no nos vuelva a traicionar. Y eso es lo que el Señor dice. Y esto le ocurrirá, irán creciendo. ¿Cómo se llama esta etapa? Madurez. Madurez del cristiano. Entonces el cristiano nace y luego crece, va madurando. Y a esa madurez se le llama la plenitud de la estatura de un varón perfecto. O sea, tú vas a alcanzar la plenitud, la madurez, el que seas, el que Cristo esté en todo tu ser. Y en el fondo tú seas como Cristo. ¿Cuándo ocurrirá eso? Y ahí estarás pleno. ¿Cuándo ocurrirá eso? Eso es algo que se va a ir construyendo. Y el día que te vayas de esta tierra, el Señor habrá hecho la obra y cuando Él venga por segunda vez y nos dé unos nuevos cuerpos, se habrá hecho la obra completa. Lo tremendo de esto y lo hermoso de esto es que en la medida que vamos avanzando, vamos creciendo en la fe, vamos madurando y esto va sucediendo cada vez menos. Y eso es lo glorioso. Ahora, ¿a qué nos invita Pablo? Luego de decir, despójense de esto. Lo que no debemos hacer. ¿A qué nos invita? Verso 10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Estoy leyendo la versión NTV para que se comprenda el lenguaje. Está diciendo, vístanse de una nueva naturaleza y se renovarán. O sea, esto está hablando de una nueva creación. Está hablando de nuevas personas. Imagínate lo que se le ocurre a nuestro Dios en su mente, sabiendo que los humanos se matan, hay guerras, orgías, homicidios,
tienen problemas de robo, este codicia lo del otro, este quiere matar al otro, este cree que hay injusticia con este otro, se forman guerras, tienen problemas de deseos descontrolados sexuales, tienen problemas de esto otro, en la época de antes grandes guerras, incesto, aberraciones por doquier desde que la humanidad cayó, desde que la humanidad se contaminó en adelante, la historia se repite una y otra vez, por más que el ser humano hace uno y otro esfuerzo porque la vida sea mejor. Y así nosotros hablamos de países desarrollados, de países que están en un primer mundo y que están mejor, pero si van a esos países desarrollados van a ver exactamente los mismos problemas del corazón, gente distante, gente que roba, gente que hace esto, gente que miente, gente que tiene ira y que en algún momento esos países ultra desarrollados entran en guerra y otra vez vuelve todo el ciclo por más que el ser humano se esfuerce. ¿Por qué sucede eso? Porque el problema, como les dije, está en el interior. Entonces el Señor está diciendo, ustedes ahora se van a vestir, es como que se van a desnudar delante de mí, pero se van a poner ropas nuevas. Ustedes van a caminar por la calle de una manera diferente, van a tener un ropaje nuevo. Dejen su antigua manera de ver las cosas, de actuar, de ser, y vístanse de lo nuevo. Vístanse de la nueva naturaleza. ¿De dónde extrajimos esta nueva naturaleza? Porque somos, y esta es la diferencia, hay personas que creen en la autorrealización, hay como religiones, ¿cierto?, que te llevan al tú, a reencontrarte contigo mismo, a que tú viajes un viaje ancestral para reencontrarte contigo. Pero yo te digo, amado hermano, hay gente que entra en eso, pero eso tiene una limitante. ¿Cuál es la limitante? La limitante humana. Porque el ser humano desde adentro, por más que lo anhele, lo desee, quiere cambiar, tiene una limitante. Y puede andar súper bien un tiempo, pero basta que pierda un familiar, que a alguien se le muera, espero nunca suceda, pero se le muera un hijo, se le muera su familiar directo, o le pase una catástrofe tan grande que lo pierda todo, pierda una casa, pierda todo, y basta que eso se vaya a las pailas, como decimos en Chile. O sea, eso se acabó todo el ritual y todo eso. Por eso que esas cosas entran súper bien en los países desarrollados, porque la persona tiene completa todas sus necesidades básicas, y por eso que todas esas cosas entran bien en personas de mayor poder económico. Yo no me imagino a gente que es súper pobre que ande preocupada del yoga. ¿Por qué? Porque no tiene suplidas sus necesidades básicas. Quien tiene suplidas sus necesidades básicas está buscando otras cosas, la autorrealización y todo eso. Pero eso es vacío, porque lo que pasa es que el Señor está diciendo, en esencia sigue siendo el mismo. Lo que necesita es una nueva naturaleza, y la única nueva naturaleza te la puede dar Cristo. Entonces, ustedes se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Dios, a su Creador, a Jesucristo, y se parezcan más a Cristo. La única manera que la humanidad cambie es que se parezca más a Cristo, y por eso que Dios en su infinito plan dijo, voy a hacer que mi Hijo venga, sufra por ustedes, pague por los pecados, pero no queda hasta ahí, queda que el Hijo entra en los seres humanos, los transforma desde adentro por la obra que hizo en la cruz, por el poder del Espíritu Santo que ahora está obrando, que el Señor, como la separación que había de que estábamos enemistados con Dios, ahora esa enemistad se corrió, entonces Dios puede ver a la humanidad a través de Cristo, porque cuando Cristo entra en una persona, Dios está viendo a Cristo. Y el Espíritu Santo que está dentro de esa persona, porque está Cristo. Porque el Espíritu Santo se une a Cristo. Se unió a Cristo cuando Cristo vino a la tierra. Entonces, dentro de la persona está Cristo y está el Espíritu Santo, y el Padre puede habitar únicamente porque inicialmente llegó Cristo. Entonces, de esa manera, Dios está creando una nueva raza humana. Miren lo que te estoy diciendo, está creando una nueva raza humana. Pero esa raza humana no es visible todavía para el resto, y como dijo el Colosense, se manifestará cuando Cristo se manifieste. Esa verdadera vida se va a manifestar cuando Cristo se manifieste. ¿Por qué? Porque por ahora esa persona tiene el mismo cuerpo, pero interiormente todos ven que tiene algo diferente. Esa persona cae, pero se arrepiente y pide perdón.
y cambia y quiere obrar en Cristo. Y como avanza y avanza con los medios de gracia, que es la oración, la palabra, el ayuno, no para boicotear o para que los caprichos que tiene Dios se los dé, sino que para que su vida sea transformada y lo está haciendo en actos de rendición, para que la gracia del Señor abunde y seamos más como Cristo. Entonces, por eso, en esto consiste la vida del cristiano. Y dice, en esta vida nueva, y aquí voy a terminar con el verso 11, en esta vida nueva no importa si uno es judío o griego o gentil, si está circuncidado o si no está circuncidado, si es culto o incivilizado, si es esclavo o libre. Y dice, porque Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Es tremendo cómo termina esta parte de la carta, porque está diciendo, sí, pastor, pero que sus palabras son súper lindas, pero son para gente más rica. O la gente rica, no, eso es para gente más pobre. O los judíos pudieran decir, no, eso es para la gente que aún ni conoce a Dios. No, aquí está diciendo, es para todos. ¿Y por qué el Evangelio de Cristo es para todos, mis hermanos y hermanos? Y esto es muy importante para que nosotros lo comprendamos, para que nuestra mente se abra y para que podamos predicar el Evangelio y también cómo nos relacionamos con el resto. Porque sin importar la persona, si tiene plata, si no tiene plata, si tiene casa, si no tiene casa, si está en la calle, si es un basurero, no importa en lo que trabaje, no importa si se alcanzó algo, no importa si es un delincuente, no importa si es una prostituta, no importa. Por eso es que para Cristo no había excepción de persona y le decían, ¿cómo estás comiendo con publicanos y pecadores? Si tú fueras profeta entenderías que estas personas son lo peor de la sociedad. Aquí está diciendo, es que no importa la persona que tú seas. No importa quién tú seas, todos necesitan una vida nueva porque todos tienen en su naturaleza interior un ser humano caído. Todos en algún momento de su vida, ya sea mala o buena, ustedes van a mentir, ustedes van a hacer esto otro y van a afectar a los que aman a su alrededor, van a afectar a sus hijos, van a afectar a sus padres, van a afectar a sus amigos, van a afectar a la ciudad, van a afectar a algunos que tienen poder, a la nación completa y otros con más poder al mundo entero. ¿Por qué? Porque el problema está en su interior. Este mensaje es para todos. Está para todos. ¿Y cuál es el mensaje? Dice, Cristo es lo único que importa. ¿Por qué? Porque Él vive en todos nosotros. ¿Por qué importa? Porque la vida cristiana se trata de que Cristo venga a morar al corazón, a la vida de una persona y Cristo crezca cada vez más. Si Cristo viene a la vida de más personas, es como que Cristo anduviera más en la tierra. Y si Cristo anda en la tierra, estamos al otro lado. Y si estamos invadidos de Cristo, estamos mejor. Pero, amados hermanos, no de gente religiosa, no de gente que sigue rituales por seguir rituales. Por si acaso a eso me refiero religiosa. Porque que personas vayan a la iglesia es necesario. Porque necesitamos comunión, necesitamos escuchar que nos nutran con la palabra. Pero si una persona va a la iglesia y de lunes a sábado, si va a la iglesia los domingos, no hace nada, se porta mal, miente, roba, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Ahora, una persona busca día a día al Señor, ora, lee, le clama al Señor que lo cambie, le pide al Señor que el Espíritu lo transforme. Cuando llega el domingo, llega a congregarse para reunir con sus hermanos y se fortalece en ver a los hermanos en la fe que están en la misma de Él. Y ve a hermanos que verán el reino de los cielos porque todos están con la fe puesta en Dios. ¿Y qué es la fe? Que la obra de gracia que está haciendo Dios en mí, la está haciendo en otros más y la han hecho en muchos otros que han puesto su fe, que dicen, en realidad Dios es el único que puede hacer esto. ¿Cómo sucede eso? Dios nos tiene que convencer y nosotros humildemente acceder a ese regalo, a esa gracia. ¿Qué ofrece Dios? Darte una vida nueva. ¿Cómo lo hará? Haciendo que Cristo entre en ti y Cristo se desarrolle en ti. Pero es que yo soy muy malo, es que no te preocupes, porque Cristo va a entrar en ti, la obra la sabe hacer Cristo y el Señor tiene medios de gracia como su Espíritu Santo que te van a hacer crecer.
y vas a ir creciendo poco a poco y pareciéndote más a Jesús. ¿Y eso en qué me va a ayudar? En que eso va a darte plenitud, porque vas a crecer en plenitud y vas a crecer, cada vez te vas a sentir más pleno. Y eso es la vida. Y de esto es lo que Dios dice. Amén. Así que los invito a que podamos orar al Señor y sepas ahora, evalúa y ve qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que dejar, qué es lo que tienes que hacer morir. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu Evangelio. Muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, que Señor, siendo Dios, se hizo uno de nosotros, habitó en medio de nosotros y permitió, Señor, que fue crucificado porque era el plan para el sacrificio eterno, para que todos fuéramos perdonados. Y ahora, Señor, por ese sacrificio, la gracia tuya, la gracia, el favor, el regalo de Dios, viene a nuestras vidas, Señor, y nosotros lo que tenemos que hacer, Señor, es ser humildes y sencillos y confiar, Señor, en ti. Yo oro para que se abra el entendimiento de las personas que estén escuchando y puedan ver el amor de Dios, de acercarse a nosotros, para que vivamos por fe, creyendo que la obra de transformación la hace el Señor, para que nosotros también dispongamos y no seamos rebeldes, no seamos rebeldes, Señor, y querer estar en contra de la obra de Dios, sino que seamos dóciles, humildes, clamándole al Señor para que su obra que comenzó siga creciendo, porque es de bendición para nosotros mismos, Señor, que nos vamos sintiendo cada vez más plenos y por sobre todo también para todas las personas que nos rodean, y así también vamos transformándonos en esa sal y en esa luz de este mundo que bendice a todos los que nos rodean. Señor, por la obra que Cristo hace en nosotros, no por lo que nosotros hacemos, Señor, sino por la obra que tú haces en nosotros. Enséñanos a ser humildes, a ser dóciles, a ser como tú, Señor, y dejar que tu obra plena crezca en nosotros. Y, Señor, nosotros hagamos morir lo que tú nos muestres que tiene que morir. Todo te lo pedimos, Padre, y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.